En aquella vasta granja, un padre millonario, cegado por su propio dolor, no veía la crueldad que su hija sufría en silencio. La madrastra, por su parte, creía que su reinado de mentiras y desprecio jamás sería descubierto. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la nueva criada traía consigo no solo un currículum, sino una promesa sagrada, hecha al borde de la muerte, que estaba a punto de revelar toda la verdad. A través de la puerta entreabierta de su oficina, en la vasta finca andaluza, Javier oyó un sonido que le heló la sangre más que cualquier mala noticia sobre sus cultivos. Era el llanto contenido de su hija Sofía, un sonido frágil perdido en la inmensidad de la casa, seguido de la voz gélida y cortante de su esposa, Beatriz. Nunca serás como tu madre, solo eres un peso muerto en esta casa. El instinto de Javier le gritaba que se levantara e interviniera, pero su propia inercia lo paralizó. Fue entonces cuando vio a la nueva criada, Lucía, arrodillarse rápidamente junto a la pequeña, envolviéndola en un abrazo protector con una ferocidad impropia de una simple empleada. En ese instante, Javier supo que la dinámica de su hogar era mucho más compleja y peligrosa de lo que su deliberada ausencia le permitía ver. Javier, un millonario agroindustrial, cuyo imperio del aceite de oliva se extendía por ondulantes colinas hasta donde alcanzaba la vista, vivía en un duelo silencioso que lo había transformado en una sombra de lo que fue. Desde el trágico accidente automovilístico que años atrás se llevó a su amada esposa, Isabel, se había refugiado en el único lugar donde aún sentía que tenía el control: su trabajo. Construyó un legado sobre la base de su dolor, transformando la finca en un monumento a su pérdida. La mansión, antes llena de risas y del aroma de las flores que Isabel plantaba, se convirtió en un mausoleo silencioso y opulento, un lugar donde existía pero ya no vivía, atormentado por el fantasma de la felicidad que le habían arrebatado. El epicentro de su dolor era su hija de 8 años, Sofía. Había sobrevivido al accidente que mató a su madre, pero la oscuridad le había quitado la vista. Para Javier, los ojos apagados de su hija eran un espejo de su propia alma destrozada, un recordatorio constante e insoportable de todo lo que había perdido en ese camino lluvioso. Incapaz de afrontar su propio dolor reflejado en ella, se distanció. Delegó su cuidado en niñeras y amas de casa, y en un acto de desesperación se casó con Beatriz, con la vana esperanza de que ella pudiera reconstruir la normalidad que la tragedia había destrozado. Le dio a su hija una nueva madre, pero le negó el padre que necesitaba. Si te está gustando hasta ahora, comenta abajo dónde la estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Beatriz, la segunda esposa de Javier, era la personificación de la frialdad y el egoísmo calculador. Se había casado con un nombre, con un imperio, y veía su posición como un contrato de estatus que exigía una fachada de perfección. La pequeña y ciega Sofía era, a sus ojos, un defecto en esa fachada, una imperfección que empañaba la imagen de la familia ideal que deseaba proyectar a la alta sociedad. Su crueldad no era física, sino una tortura psicológica lenta y corrosiva. Se manifestaba en palabras hirientes, susurradas lejos de los oídos de Javier, en una negligencia deliberada disfrazada de enseñanza de la independencia, y en un desprecio palpable que socavaba la autoestima de la niña, aislándola aún más en su mundo de oscuridad. En este ambiente gélido, la llegada de Lucía fue como el primer rayo de sol tras un largo invierno. Contratada para ayudar en los vastos jardines de la granja, su presencia se extendió rápidamente a la casa. Fue la primera en ver más allá de la discapacidad de Sofía y en ver a la niña solitaria que se escondía tras ella. Una tarde, Javier observó desde la ventana de su oficina cómo Lucía guiaba la mano de Sofía sobre los pétalos de una rosa, enseñándole a ver su textura y a inhalar su aroma.
Vio a su hija sonreír, una sonrisa genuina que no había visto en años. En ese momento, una extraña sensación, olvidada, se despertó en su interior y comprendió que esta mujer no era una simple criada, era una fuerza de la naturaleza a punto de chocar con el frío orden de su hogar. El verdadero conflicto en aquella casa no se libraba a gritos, sino con el silencio corrosivo impuesto por Beatriz. Su poder residía en su maestría para manipular la culpa de Javier. Para él y para los pocos huéspedes que frecuentaban la finca, ella representaba la paciencia y la estabilidad, la madrastra desinteresada que cuidaba de una niña difícil. Esta narrativa, construida con una precisión aterradora, era su arma más eficaz. Mantenía a Javier a distancia y aseguraba que ningún otro empleado se atreviera a cuestionar su autoridad ni su trato con Sofía. La niña estaba atrapada en una red de mentiras, completamente a merced de la mujer que veía su vulnerable inocencia como un lienzo en blanco para su crueldad. El choque comenzó con una risa, el sonido casi olvidado de la risa de Sofía resonando en el jardín de Isabel. Lucía, ignorando los límites invisibles impuestos por Beatriz, se convirtió en el refugio de la niña. No la compadeció, le dio el mundo. Le enseñó a ver a través de otros canales, a percibir la promesa de lluvia en el aroma de la tierra húmeda, a distinguir los árboles por la textura áspera de sus troncos, a saber la hora del día por el canto de los pájaros. Por primera vez desde el accidente, el mundo de Sofía no se definía por lo que le faltaba, sino por la abundancia que la rodeaba. Este despertar de la niña fue un acto de rebelión silenciosa contra el régimen de oscuridad emocional de Beatriz. La reacción de Beatriz ante esta nueva dinámica fue una furia gélida y calculadora. Desde el balcón de la mansión observó cómo el vínculo entre la criada y su hijastra se fortalecía y no vio bondad, sino insubordinación. En su mente paranoica, Lucía estaba socavando su autoridad, construyendo una alianza secreta que la excluía y amenazaba su posición. Los celos que sentía no eran por el cariño que Sofía le demostraba, sino por la pérdida de control. Una Sofía feliz y segura de sí misma era una amenaza, una niña que con el tiempo podría encontrar el coraje y las palabras para contarle a su padre la verdad sobre sus días grises y solitarios, desenmascarando la farsa que Beatriz había construido con tanto cuidado. El problema se agravó rápida y directamente. Beatriz confrontó a Lucía con un siseo venenoso. Tu trabajo es con las plantas, no con la niña. Aléjate de ella. La prohibición era clara y absoluta. Desde ese día, comenzó a tejer una red de quejas contra Javier, pintando a Lucía como una influencia perturbadora que llenaba la cabeza de Sofía de fantasías y la volvía rebelde y desobediente. Beatriz intentaba cortar el único hilo de esperanza en la vida de la niña, aislándola de nuevo para reafirmar su dominio. Su objetivo era claro: quebrantar el ánimo de Lucía o, mejor aún, crear una excusa para que Javier la despidiera. Antes de continuar, escribe en los comentarios: ¿alguna vez has vivido algo similar? Quiero escuchar tu historia. La tensión en la casa se convirtió en una guerra fría, llena de miradas hostiles y silenciosos actos de desafío. El aire estaba cargado de la injusticia de la situación. Lucía, impulsada por una lealtad que nadie en la casa comprendía, se negó a abandonar a Sofía. Desafió las órdenes de Beatriz con sutileza, dejando un azahar en el alféizar de la ventana de Sofía o tarareando una nana que le encantaba al pasar por el pasillo. Estos pequeños gestos de amor eran actos de guerra para Beatriz, y el público, observando esta batalla entre la bondad genuina y la crueldad oculta, se puso del lado de la criada y la niña, esperando ansiosamente la inevitable explosión. Beatriz, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, se
Dio cuenta de que sus sutiles tácticas no eran suficientes. La resiliencia de Lucía y el florecimiento de Sofía eran una afrenta que exigía una respuesta drástica. Su frustración, acumulada durante semanas, se consolidó en un plan cruel. Una tarde oscura, mientras una tormenta se avecinaba en el horizonte, vio la oportunidad perfecta para crear una escena tan dramática y condenatoria que Javier no tendría más remedio que desterrar a Lucía para siempre. Pero nadie imaginó, y menos Beatriz, que la tormenta que estaba a punto de desatar dentro de la casa no destruiría a su enemigo, sino su propio reino de mentiras. El punto de inflexión llegó en una tarde lluviosa, cuando la tormenta que se avecinaba afuera reflejaba la que estaba a punto de estallar dentro de la mansión. Atraído por las voces que perforaban su burbuja de aislamiento, Javier salió de la oficina. En el pasillo tenuemente iluminado, vislumbró la escena que su negación se había negado a ver. Beatriz agarró el brazo de Sofía con una fuerza desproporcionada. Su rostro, normalmente sereno, se contorsionó en una máscara de furia. «Eres una inútil. Tu ceguera es una maldición para esta familia», siseó, sus palabras venenosas atravesando a la niña indefensa. En ese momento, la fachada de madrastra paciente se derrumbó, revelando el monstruo que acechaba bajo sus pies, y Javier se vio obligado a afrontar la cruda realidad del sufrimiento de su hija. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Lucía intervino con la velocidad del rayo. Se colocó firmemente entre Beatriz y Sofía. Su presencia, normalmente humilde, ahora emanaba una autoridad asombrosa. «No volverás a tocarla», dijo Lucía en voz baja, pero con una convicción férrea. Beatriz, impactada por la insubordinación, estaba a punto de contraatacar cuando Lucía pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Le prometí a Isabel en su lecho de muerte que protegería a esta chica con mi vida. La revelación cayó en la habitación como una bomba, acallando la tormenta exterior. El nombre de Isabel, pronunciado con tanta intimidad y dolor, quedó suspendido en el aire, cargado con el peso de una promesa sagrada. La conmoción del doble descubrimiento, el abuso explícito de su esposa y la misteriosa identidad de Lucía, destrozó la apatía de Javier. Miró fijamente a la criada y por primera vez vio más allá de su uniforme. Al mencionar a Isabel, sus rasgos inconfundibles se hicieron evidentes. El mismo brillo desafiante en sus ojos, la misma curva, obstinada en su barbilla. Lucía no era una desconocida. Era la hermana menor de Isabel, la cuñada que había desaparecido tras la tragedia, consumida por su propio dolor. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe, dejándolo sin aliento. Beatriz, a su vez, palideció al darse cuenta de que su cruel secreto había sido revelado por la única persona en la tierra con derecho a proteger a esa niña. La verdad, reprimida durante tanto tiempo, liberó años de dolor, transformándolos en una furia purificadora. Javier, finalmente despertado de su larga pesadilla de indiferencia, se volvió hacia Beatriz con los ojos encendidos por una rabia que ella jamás imaginó que poseía. No hubo discusión. No había lugar para mentiras ni excusas. Su voz, al hablar, fue un trueno que estremeció la casa. «Fuera», ordenó la palabra rasgando el aire. «Fuera de mi casa y de la vida de mi hija. Ahora». Su autoridad, antes pasiva, ahora era absoluta. El enfrentamiento fue el clímax de años de abandono, un acto violento y necesario de expiación. Beatriz, al ver el fin de su imperio de mentiras, retrocedió y huyó, expulsada por la tormenta que ella misma había provocado. Con Beatriz fuera, un silencio denso invadió el pasillo, roto solo por los sollozos de Sofía y el sonido de la lluvia. La furia de Javier se disipó, dejando tras sí un devastador vacío de arrepentimiento. Miró a Lucía,
que seguía abrazando a su sobrina y luego a su hija, viendo realmente por primera vez la profundidad de su abandono. El peso de su fracaso como padre lo aplastó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas ante ellas, el poderoso terrateniente reducido a un padre arrepentido. «Perdóname», sollozó, las palabras desgarrando su alma. Extendió la mano y abrazó a su hija con una presencia majestuosa, finalmente en casa. Y ese fue el momento en que todo cambió. ¿Lo disfrutan? Muéstrenos su apoyo con un corazón en los comentarios. Nos ayuda mucho a seguir ofreciéndoles contenido como este. La expulsión de Beatriz fue solo el primer paso, la eliminación del veneno que contaminaba la casa. La verdadera resolución comenzó al día siguiente, en el silencio que siguió a la tormenta. Javier, despojado de su armadura de indiferencia, abandonó su ausencia autoimpuesta y se entregó de lleno a la tarea de convertirse en el padre que Sofía necesitaba desesperadamente. Con Lucía como guía y aliada, reaprendió a comunicarse. Aprendió a describir el mundo no con colores, sino con sensaciones. La calidez del sol andaluz en su rostro, la textura aterciopelada de una hoja de salvia, el silbido del viento entre los olivares. Cambió las largas horas en la oficina por largos paseos por el jardín, redescubriendo a su hija y, de paso, redescubriéndose a sí mismo. Con Lucía integrada abiertamente en la familia, no como sirvienta, sino como cuñada, tía y pilar emocional, la mansión comenzó a sanar. Juntas, las tres transformaron ese mausoleo de tristeza en un hogar vibrante. Las ventanas, cerradas durante años para protegerse del polvo y los recuerdos, se abrieron para dejar entrar la luz y el aire fresco. Las habitaciones silenciosas se llenaron de música, la voz de Lucía contando historias de la infancia de Isabel y, sobre todo, el sonido cada vez más frecuente de la risa de Sofía. No borraban la memoria de Isabel, la honraban, permitiendo que su esencia, presente en su hermana y su hija, devolviera la vida y la alegría a la casa que tanto amaba. Años después, en el aniversario de la muerte de Isabel, la escena es de celebración y esperanza. Los vemos a los tres inaugurando la Fundación Isabel, un centro de apoyo de vanguardia para niños con discapacidad visual, construido en los terrenos de la finca. Sofía, ahora una adolescente segura y elocuente, se encuentra ante un pequeño público leyendo un discurso inspirador en braille, deslizando los dedos con seguridad sobre las palabras. Javier y Lucía la observan desde la primera fila, tomados de la mano, con una mirada de amor, compañerismo y un orgullo inmenso que los une. La niña que antes era vista como un peso muerto se ha convertido en un faro de esperanza para muchos otros, prueba viviente de la resiliencia del espíritu humano. No recuperaron lo perdido en ese trágico día. En cambio, honraron esa pérdida construyendo algo nuevo y hermoso de las cenizas de la tragedia. La promesa que Lucía le hizo a su hermana en su lecho de muerte no solo se cumplió, sino que se convirtió en la semilla de la salvación para toda una familia, demostrando que el amor es la única fuerza capaz de transformar el dolor más profundo en un legado de esperanza. Si crees que las promesas tienen el poder de sanar y que una familia puede renacer del dolor, comenta amor. Dale me gusta a este video y compártelo para que más personas sepan que incluso en la oscuridad más profunda, una promesa puede ser la luz que nos guía a casa.